De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, reconozcan que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, las Escrituras, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el fiel. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo la maldición, porque está escrito: maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien los cumpla vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras, dándoles la heredad de los gentiles. Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros.
Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete allí a vivir, y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Por lectura de este santo evangelio, se nos perdonen nuestros muchos pecados. De pronto Pablo estaba en esta carta a los Gálatas clarificando precisamente el aspecto de cómo obtenemos la salvación. Y nos estaba diciendo que la salvación la obtenemos por la fe. Realmente hemos alcanzado la bendición, la gracia, por la fe, por creer, pero hay que no reducir la expresión creer en Dios, porque la gran mayoría de los cristianos han reducido esa expresión a la mínima forma, que es: ah, sí, yo creo en Dios, y piensan que eso es suficiente. No. Eso es solo la primera parte, el primer elemento, el más esencial, pero creer o tener fe no es solamente eso. Es necesario comprender que creer implica, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, adherirse, asumir toda la voluntad de Dios, que yo, libre y voluntariamente, me adhiera a todo lo que Dios me enseña y me invita a vivir. ¿Sí? Entonces, pues, es muy fácil decir yo creo, así nomás. Cuando uno le pregunta a los malos, a los malvados, a los que están metidos en cosas feas, ¿no? A ese que en la casa es el hijo o calavera, le digo yo, ¿no? El que más hace daño, ¿verdad? Entonces, pero es que usted cree, ay, sí, yo creo en Dios, pero es que esa vaina de estar allá, entonces no crees de verdad, porque no estás adherido y no has asumido la voluntad. Cuando a Abraham lo ponen como ejemplo de fe, como el padre de la fe, lo que realmente nos están diciendo es que Abraham se adhirió, asumió, tomó para sí como propio suyo la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Uno, la fidelidad de Abraham solo a ese Dios. Yo soy tu Dios. Y si me eres fiel, si no te pones otro Dios, si abandonas todos esos dioses falsos que tienen allá en Ur de Caldea y me aceptas a mí como tu único Dios, yo te bendeciré y te bendeciré con una gran familia. Tus hijos serán tantos que no se podrán contar, como no se pueden contar las estrellas ni los granos de arena en las playas. ¿Sí? Entonces Abraham asume eso y es la fidelidad total, el no tener otros dioses. Y segundo, vivir santamente, abandonarse en las manos de Él. Mire, ya es otro elemento. Confiar plenamente, porque es que el Señor le dice a Abraham: mire, sal de tu tierra, vete a otro lugar donde yo te voy a mostrar. Casi que
que Abraham, pues de hecho Abraham se convirtió en un nómada, en uno que va por ahí, por el desierto, ¿cierto? Tristemente, como sin rumbo fijo. Vaya que yo le voy a mostrar, pero ¿dónde es, Señor? No, vaya, confía en mí, que yo lo llevaré a un lugar bueno. Entonces hay una confianza plena en el Señor por parte de Abraham. Eso es fe. Eso es fe. No solamente decir, sí, yo creo en Dios. Yo por ahí me echo la cruz y ya. Me echo la cruz, ya. Eso basta. No. Efectivamente, no. Entonces, Pablo, estando corrigiendo esto, que nosotros nos hacemos hijos de Abraham precisamente porque anunciamos la fe, ¿cierto? Porque vivimos la fe, porque celebramos la fe como Abraham, y no por la ley, no por las obras, porque la ley esclaviza mientras que la fe libera. ¿Ya? A ver, vamos a poner, es muy diferente la actitud de la persona que vive de manera apegada a la ley, está de forma vigilante, ¿no? Como el que tiene que hacer cumplir la ley, como el policía. Y esa forma de vivir es pesada, es agobiante. Entonces es el mandamiento por el mandamiento y se olvida de todo el resto. En cambio, quien vive por la fe, ¿cierto? Es muy libre. Ama tanto a Dios que no necesita estar pendiente si esto es o no es pecado. ¿Por qué? Porque ese amor a Dios no le permite acceder al pecado. Yo no sé si me hago comprender, pero es algo que comienza a salir de forma natural. Mientras que el que vive, ¿será qué es lo que dice el mandamiento? Pero esos que se ponen a estudiar la ley de manera minuciosa, le pasa como a los de poder legislativo en nuestros países, ¿cierto? Que por estar tratando de explicar las leyes terminan enredando la pita, y cuando uno menos se da cuenta, pues ni leyes hay porque han enredado tanto la pita con tantos códigos y con tantas explicaciones y con tanta hermenéutica que nadie sabe qué hacer. Ya ven ustedes lo que pasó, por ejemplo, ayer con el tema del expresidente, ¿no? Corte Suprema de Justicia dice que hay que tenerlo encarcelado en su casa. Fiscalía dice que no. Unos enredos de Padre Nuestro y Señor mío que nadie entiende. ¿A quién le hacemos caso? El supremo representante de la ley y del juicio en Colombia dice que sí, y la fiscalía dijo que no. Ellos dijeron ahí un montón de vainas que uno queda como, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Es peor que estar así como en un partido de ping-pong o de tenis. Uno no sabe para dónde va la pelota, ¿verdad? Cuando vivimos de la ley de esa manera, es agobiante, es pesado, es doloroso. En cambio, vivir en la fe es diferentísimo. Va viviendo uno de una manera muy tranquila. Es que el Espíritu Santo, cuando uno lo deja actuar y vive por la fe, como vivió Abraham, como vivió Moisés, como vivieron tantos otros, ¿cierto? El Espíritu Santo le va diciendo a uno para dónde ir. Casi que no necesita uno conocer todas esas leyes, todos esos códigos. No, usted se porta bien.
usted se porta bien. Y le va interesando más la persona humana, le va interesando más la caridad, le va interesando más el respeto hacia el otro, le va interesando más la dignidad, y por esa razón uno no transgrede la ley. ¿Sí? Porque sabe que usted tiene que respetar al otro, que el otro tiene una dignidad como la suya, que si a usted no le gusta que le digan una mentira, pues usted no la dice, que si a usted no le gusta que le den una cachetada, pues usted no la da, que si a usted no le gusta que le quiten algo, pues usted no quita nada, y así sucesivamente. Yo espero que me esté haciendo entender, y no necesita estar ahí, ay, ¿cuál es el mandamiento ese? Ay, a mí se me olvidó. O se va al otro extremo. Padre, pues yo no tengo que arrepentirme nada, yo no mato y yo no robo. Eso es lo único que se saben. Piensan que es lo único que hay de pecados, ¿verdad? Y ese pobre está más perdido todavía, porque sin conciencia moral, pues andará más hundido que el que a veces está pendiente de los mandamientos. Desen cuenta ustedes cómo este texto me trae a la memoria el diálogo de Jesús con aquel joven que se le acerca a preguntarle, ¿qué debo hacer de bueno? Miren ustedes, ¿qué debo hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor? La primera cosa, el primer renglón, ¿qué es lo que le dice? Cumple los mandamientos, es el primer renglón. Y este muchacho, que era un fariseo perfecto, le dice, Señor, eso lo cumplo desde muy niño. ¿Qué me falta? Y miren ustedes a dónde lo lleva. Ahora no necesitas pensar en los mandamientos solamente. Ahora sube de nivel, como le pasa a los pelados hoy en los juegos. Suba de nivel. ¿Y cuál es subir de nivel? Ahora vende todo lo que tienes. Véndelo. Despréndete de tu Dios dinero, de tu Dios posesiones. Deja los tuyos, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Confía en Dios. Ese dárselo a los pobres es, ya no confíes más en tus posesiones, confía en Dios. Mire ahí la bofetada que Dios le da a los que se la pasan pensando en esos grupos religiosos donde lo más importante es el diezmo y la prosperidad, y da el 10 para que te den el 100, ¿no? Y las riquezas y las empresas, no. Vende todo lo que tienes, abandónate en el Señor, comienza a ser pobre materialmente para que llegues a ser pobre espiritualmente, para que llegues a ser un anahuín, un confiado de Dios total. Miren los pasos terribles, fuertes, exigentes de santidad. Y luego ven y sígueme. El primer paso fueron cumplir los mandamientos y ya los cumplía. Ahora haz cosas más perfectas, más buenas. Me preguntas qué tienes que hacer de bueno. Pues esto, vive en la caridad. Porque venir a seguir al Señor implica configurarse con Él. Tener los mismos pensamientos, tener los mismos sentimientos, tener las mismas actitudes. Eso es fe. Pero no es solamente decir que creo en Dios, ¿cierto? Y entonces Pablo nos enseña aquí a vivir de la fe. Y la fe te lleva a hacer obras, que es lo que dice Santiago. Porque es que ese es el otro problema de los que ven la fe de forma reductiva. Ah, no, fe es creer en Dios.
alabado sea Señor. Aquí está uno que se está muriendo de hambre, mi papá se está muriendo de hambre. Ay, pero papá, ahorita no tengo tiempo, alabado sea el Señor. ¿Eso qué es? Eso no tiene nada de cristianismo. Ay, es que para mí Dios está primero, pero se le está muriendo el papá de hambre, ala. ¿Cómo vas a demostrar que de verdad amas a Dios si no haces la obra de caridad ni con tu papá? ¿Ven? Entonces eso es lo que nos critica Santiago. No hay fe sin obras verdaderas de caridad. ¿Ya? Y por eso es que Santiago termina diciendo, no contradice a Pablo, lo complementa. Y por eso es que Santiago termina diciendo, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te muestro la fe. Porque esa es la fe verdadera. Tú no dependes de la norma para poder vivir bien, hacer las cosas bien. No, tú dependes del Espíritu Santo de Dios. Como Abraham, como Moisés, como los apóstoles, como los profetas. Ustedes lo han comprobado. Qué rico es vivir en el Señor, y digo qué rico, perdón la expresión un poco como muy moderna, ¿no? Qué agradable, qué bueno vivir en el Señor, porque es que uno no va por la calle y usted llega al semáforo y ve que el semáforo está en verde, pues usted no puede pasar. ¿Cómo se atraviesa, Señor? No sea, bueno, no digo la palabra, ¿verdad? ¿Por qué no me atravieso? Porque respeto mi vida y respeto a los conductores. No necesite que nadie esté. En esta época, no es que la ley y la norma dicen que hay que llevar un tapabocas, que hay que lavarse las manos, que hay que llegar a la casa y quitarse la ropa después de haber estado en la calle durante un tiempo largo y echarla de una vez a lavar y ducharme yo. Si yo fuera un cristiano de verdad, que vive la fe y que reconozco la dignidad de la persona, el valor de la persona, el valor mío como persona, pues yo hago las cosas sin que me estén empujando. Pero en todo ese montón de gente, ¿perdón? Es que ella no le paró bolas a las leyes. Eso es que nos quieren oprimir. Te quieren oprimir porque quieren evitar que te contagies de un virus que te puede matar o puede matar a alguno de los de tu casa. ¿Te están oprimiendo? No, pues, eso es gente sin fe verdadera. Están ahí a la ley. Unos la rechazan porque se obligan. ¿No? Que porque se sienten obligados. No lo vivas obligado. Asúmelo y ya. Y verás qué libertad tan buena se siente. Qué paz tan grande en el interior del corazón. Entonces, la ley mata, la fe hace vivir. Pues yo espero que todo este discurso que les he echado hoy, esta homilía, les haya calado y me haya hecho entender, porque a veces estos temas son como complicados. Yo dejo que el Espíritu Santo me lleve la lengua. Pidámosle al Señor que nos siga dando esa fe que necesitamos. Señor, aumentanos la fe, no solo para pedir milagros, sino para vivir bien. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.